vaso. Sí. Bueno, pues aprovecho, amados hermanos y amigos que nos están viendo y nos estarán viendo a través de esta transmisión. Bienvenidos a los que están y estarán más adelante conectándose. Y bueno, pues esperamos que la enseñanza de este día también les sea de bendición y edificación. Porque se dice sí o no. 1, 2. Ahí está, creo que ahí está. Sí, bueno, 1, 2, sí, bueno. Bueno, pues en este día vamos a hablar acerca de un tema, un mensaje, una enseñanza que le hemos puesto como título: Ten compasión de mí, oh Dios. Bueno, antes de empezar con el tema de este día, vamos a ver la trivia bíblica. ¿Si vienes preparada? ¿No traes Biblia? ¿Quieres una Biblia? ¿Están las Biblias? Que quedé contigo, ¿verdad? Y porque no he podido, es que he estado los aguaceros tremendos, dos situaciones, pero bueno. ¿Ya la descargaste o no? No. A ver si esta semana, el lunes, el martes probablemente bajamos para allá. Bueno, venimos a tu casa. O vengo a tu casa y rápido. Eso es rápido. Ya nada más se le meten los módulos para esto, ¿ya? Para tener todas las Biblias y comentarios, ¿verdad? Diccionarios que lleva esa ¿me puedes ayudar, por favor? Bueno, pues vamos a ver en este día una pequeña trivia bíblica, ¿verdad? Que como es costumbre, el propósito de la trivia bíblica es para ayudarnos a recordar algunas cosas que a veces se nos olvida, ¿verdad? Ayudarnos a reforzar nuestro conocimiento bíblico. Y bueno, vamos a ver. A ver, vamos a la primera pregunta de este día. ¿Qué nos dice la primera pregunta de este día de la trivia bíblica, por favor? ¿No avanza? Ahí está. Trivia bíblica. Vamos a ver qué es lo que nos dice aquí la escritura. Dice, bueno, esto es del libro de los jueces. Sí sabemos que hubo un tiempo en el cual dice la Biblia que estuvo gobernado no por reyes, sino por jueces. ¿Quiénes eran los jueces? Eran caudillos que Dios levantaba para gobernar al pueblo de Israel en ciertos tiempos específicos. Y dice, ¿por qué razón levantó Dios a los jueces? ¿Cuál sería la razón por la cual Dios levantó a jueces? Para tener orden al pueblo, ¿sí? Pero hay un motivo específico por el cual Dios les levantaba a un juez cada cierto tiempo. Vamos a ver qué dice la respuesta o dónde está la respuesta. La respuesta se encuentra en Jueces capítulo 2, versículo 14 al 16. Jueces capítulo 2, versículo 14 al 16, que dice lo siguiente. A ver si quién lo tiene por ahí. Jueces 2, del 14 al 16, dice lo siguiente: Y el furor de Jehová se encendió contra Israel, el cual los entregó en manos de robadores que los saquearon, y los vendió en manos de sus enemigos de alrededor, y ya no pudieron estar de pie delante de sus enemigos. Por donde quiera que salía, la mano de Jehová era contra ellos para mal. Pero como Jehová había dicho y como Jehová se lo había jurado, así los afligió en gran manera. Mas Jehová levantó jueces que los librasen de manos de los que los saqueaban.
Ok, bueno. Dice, ¿cuál era el propósito de levantar jueces? Dice que eran caudillos, otras versiones dicen que eran caudillos que los libraran de la mano de aquellos que los oprimían. ¿Por qué? Por causa de sus pecados, ¿verdad? Pecaban contra Dios, pecaban contra el Señor. Después Dios los castigaba y los entregaba a los moabitas, a los amonitas, a los filisteos, etcétera, etcétera, madianitas. Y después de cierto tiempo que ya los había castigado, entonces les levantaba un caudillo para libertarlos. Siguiente pregunta, por favor. Ahora, dice, ¿quién fue el primer juez de Israel? Pues el primero, ¿no? Y de ahí el segundo. A ver, vamos a ver dónde está la respuesta, dónde se encuentra la respuesta. La respuesta se encuentra en Jueces capítulo 3, versículo 9 al 10. ¿Quieres leerlo? ¿Quieres leerlo? ¿Sí? ¿Tienes Biblia? Bueno, agárrate una Biblia. Sí, bueno. Ahí está. Eso es todo. Y cuando los hijos de Israel llamaron a Jehová, Sí. Jehová levantó un libertador a los hijos de Israel y los libró. Esto es a Otoniel, hijo de Cenaz, hermano menor de Caleb. Okay. Entonces el primer juez de Israel fue ¿quién? Otoniel, ¿no? Ok, precisamente. Bueno, siguiente, por favor. ¿Quién fue la única jueza o el único juez que fue mujer? Hubo solamente en el tiempo de los jueces una mujer que fue juez de Israel, la que dirigía los asuntos espirituales, ¿verdad? La que profetizaba en nombre del Señor, la que enseñaba, corregía y disciplinaba al pueblo de Dios. ¿Cómo se llamaba? ¿Cómo? Esther. A ver, vamos a ver dónde está la respuesta. Está en Jueces capítulo 4, verso 4. Sí. Jueces capítulo 4, verso 4. ¿Cómo se llamaba? Débora. Se llamaba Débora. Ok, muy bien. Bueno, siguiente pregunta. Vamos a la siguiente pregunta. Dice, ¿qué juez fue conocido por pedir señales en un vellón, o sea, una tela de lana? Dice que le pidió al Señor que en un vellón hiciera ciertas señales. ¿Cómo se llamó ese juez? Le dijo, Señor, te pido que si es tu voluntad esta noche caiga el rocío solamente en el vellón y alrededor esté seco. Y a la siguiente noche le dice, ¿sabes qué, Señor? Te pido ahora para confirmar que todo alrededor del vellón esté mojado y el vellón esté totalmente seco. ¿Cómo se llama ese juez? Sansón, no, ese era Pantón. A ver, vamos a ver rápido dónde está la respuesta. Está en Jueces capítulo 6, versículo 36 al 40. Ok. ¿Qué dice? 36 a 40. ¿Quién fue ese juez? ¿Cómo se llamaba? El que le pidió esas señales a Dios. Ajá. ¿Qué dice? De 36 a 40 dice. Dice, y Gedeón
dijo a Dios: si has de salvar a Israel por mi mano, como has hecho, he aquí que yo pondré un vellón de lana en la era, y si el rocío estuviese en el vellón solamente, quedando seca toda la otra tierra, entonces entenderé que has de salvar a Israel por mi mano, como lo has dicho. Y aconteció así, porque como se levantó de mañana, exprimió el vellón seco de él el rocío, el vaso lleno de agua. Mas Gedeón dijo a Dios: no se encienda tu ira contra mí, si aún hablare esta vez, solamente probaré ahora otra vez con el vellón. Te ruego que solo el vellón quede seco y el rocío sobre la tierra. Y aquella noche lo hizo Dios así, solo el vellón quedó seco y en toda la tierra hubo rocío. Ok, entonces, ¿quién fue ese juez que le pidió esas señales a Dios? Fue Gedeón, ¿verdad? Que de hecho se dice que Gedeón fue uno de los jueces más débiles, por supuesto, o cobardes en el principio, pero después el Señor lo fortaleció y lo llenó de valentía, de valor, y se dio cuenta que Dios estaba con él. Y bueno, ahora sí vamos en este día a la enseñanza, el mensaje de este día, que le hemos puesto por título: ten compasión de mí, oh Dios. Y bueno, a lo largo de los siglos, ¿verdad?, la iglesia, el cuerpo de Cristo, el pueblo de Dios, siempre se ha dado cuenta, cualquier persona creyente, ¿verdad?, que cree en Dios y que es sensato, que es cuerdo, ¿verdad?, siempre se dará cuenta que hay algo que va a necesitar mucho para su vida, y eso tiene que ver precisamente con la compasión de Dios para su vida. Siempre el pueblo de Dios se dará cuenta y sabe que necesitará que Dios tenga piedad y misericordia de su vida en todo momento, ¿verdad?, a lo largo de su existencia en este mundo, ¿verdad?, y sobre todo cuando el creyente, cuando el cristiano en este caso, ¿verdad?, cuando el miembro del pueblo de Dios llegue a cometer alguna clase de pecado en específico contra la voluntad y la santidad del Señor. Pero a veces, desafortunadamente, el pueblo de Dios, por X o por Y razón, a veces no llega a considerar mucho la necesidad de la compasión de Dios para su vida, ¿sí? ¿Y esto por qué? Porque a veces no tenemos un entendimiento claro de cuál es nuestra naturaleza humana, pecadora, corrompida, frente a la voluntad de Dios, frente a la voluntad del Señor, frente a la santidad de Dios y su pureza, ¿verdad? A veces ni siquiera pensamos en que tenemos la necesidad de que Dios tenga piedad, de que Dios tenga compasión y misericordia, porque precisamente estamos ciegos a esa realidad espiritual que tiene que ver con el pecado del hombre, ¿verdad?, con el pecado. Y a veces también estamos un poco llenos de soberbia, un poco llenos de engaño, de injusticia en nuestro corazón, ¿verdad? Y a causa de eso, de la soberbia y el engaño que hay en nuestro corazón, ¿sí?, de esa falta de justicia que el ser humano tiene por naturaleza, dice: bueno, pues yo no necesito de la compasión de Dios, ¿verdad? Yo solo me puedo rascar con mis propias uñas. Y eso verdaderamente no es así. La Biblia nos enseña y la experiencia nos enseña que solamente la gente noble, la gente justa, ¿verdad?, los que son nobles y justos de corazón, se dan cuenta de la gran necesidad que tenemos a diario de que Dios tenga piedad, compasión y misericordia de nosotros. Porque solamente una gente llena de soberbia, ¿verdad?, o que tiene su entendimiento cegado, tapado, pues no ve su realidad espiritual, ¿verdad?, no se ve cuán pecador, cuán inmundo es delante del Dios santo, del Dios puro, y jamás y nunca contempla la necesidad que tenemos de compasión, ¿verdad?, de la compasión de Dios para nosotros. Y a veces también esto ocurre porque desconocemos la naturaleza santa, justa, pura y perfecta de Dios. A veces en la iglesia, y lo digo con tristeza, pero a veces en la iglesia, y sobre todo en la iglesia de los últimos tiempos, del último milenio, en palabras del Señor Jesús, ¿verdad?, a veces el pueblo de Dios, a veces la casa de Dios se vuelve una cueva de ladrones, ¿verdad? Gente que para nada tiene pureza en su corazón, para nada tiene santidad en su corazón, ¿verdad? Y piensan que Dios es como ellos son, ¿verdad? Nos volvemos a veces idólatras porque hacemos un Dios
conforme a nuestra imagen y semejanza. ¿Sí? Y decimos, no, es que mi Dios me entiende, mi Dios me comprende, ¿verdad? Bueno, pues tu Dios, porque el Dios de la Biblia no es así. El Dios de la Biblia es un Dios lleno de compasión y misericordia, pero también es justo, es santo y también es severo con el pecado, ¿sí? Cuando es necesario hacerlo, ¿verdad? Y bueno, también otra de las cosas que podemos ver a través de la palabra de Dios es que cada uno de nosotros, o sea, todos tenemos necesidad de compasión y misericordia de Dios a diario, porque la Biblia dice que no hay hombre tan justo o ser humano tan justo que nunca pegue, por muy aleluya que sea, y siempre haga lo bueno. En algún momento vamos a tropezar en algo. Por lo tanto, necesitamos la compasión de Dios, ¿verdad? Pero hay ocasiones, o ha habido ocasiones en la vida de las personas en las cuales llegamos a hacer algo tan malo, pero tan malo, que yo creo que ese es el momento, ¿verdad?, cuando entonces sí nos damos cuenta de la grandísima necesidad que tenemos de la compasión de Dios para nosotros. A veces solamente hasta ese momento, ¿verdad?, como le pasó a un personaje de la Biblia, un personaje muy famoso que es el rey David, ¿verdad?, que después de que comete un grave pecado, ¿verdad?, bueno, dos graves pecados, entonces sí empieza a buscar la compasión de Dios. Y bueno, antes de entrar de lleno más a lo que quiero hablar, primero que nada quisiera ver una escritura bíblica, una cita bíblica, una porción de la Biblia, que es el Salmo 51, por favor. Lo vamos a leer de corrido y después vamos a ir explicando algunas partes, ¿verdad?, para la enseñanza de este día. Y dice en Salmo 51, versículo 1 en adelante, en la versión internacional, dice: ten compasión de mí, oh Dios, conforme a tu gran amor, conforme a tu inmensa bondad, borra mis transgresiones. Lávame de toda mi maldad y límpiame de mi pecado. Yo reconozco mis transgresiones, siempre tengo presente mi pecado. Contra ti he pecado, solo contra ti, y he hecho lo que es malo a tus ojos, por eso tu sentencia es justa y tu juicio es irreprochable. Versículo 5, dice: yo sé que soy malo de nacimiento, pecador me consumió mi madre. La Reina Valera dice: he aquí en maldad he sido formado, en pecado me consumió mi madre, ¿verdad? Salmo 51:5 es muy conocido ese versículo y muy famoso. Eso denota la naturaleza espiritual de todo ser humano, ¿verdad? Que todos fuimos concebidos en maldad, en pecado fuimos formados espiritualmente hablando. Versículo 6 dice: yo sé que tú amas la verdad en lo íntimo, en lo secreto me has enseñado sabiduría. Purifícame con hisopo y quedaré limpio, lávame y quedaré más blanco que la nieve. Anúnciame gozo y alegría, infunde gozo a esos huesos que has quebrantado. Se refería aquí específicamente a los huesos físicos. ¿A cuáles huesos se referiría? ¿Una idea? ¿Una idea? ¿No? Bueno, la Biblia, cuando habla, por ejemplo, acerca de los huesos, dice: estos huesos que has quebrantado, está hablando del alma y el espíritu que el Señor había afligido y había quebrantado, ¿verdad? Los huesos en la Biblia tipifican o simbolizan la vida espiritual, la vida íntima, ¿verdad? La vida íntima espiritual de todo ser humano. Versículo, ¿dónde me quedé? Versículo 9 dice: aparta tu rostro de mis pecados y borra toda mi maldad. El versículo 10, y luego otro versículo muy conocido, ¿verdad?, que dice: cree en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva la firmeza de mi espíritu. Este es un clamor de David que dice: Dios, crea en mí, ¿verdad? O sea, transfórmame, renuévame, purifícame, ¿verdad? Y renueva la firmeza de mi espíritu. La Reina Valera dice: crea en mí un corazón recto, ¿verdad? Un espíritu recto me sostenga. ¿Sí? Versículo 11 dice: no me alejes de tu presencia ni me quites tu santo espíritu. Devuélveme la alegría de tu salvación, que un espíritu obediente me sostenga. Así enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se volverán a ti. Y
Dios mío, Dios de mi salvación, líbrame de derramar sangre y mi lengua alabará tu justicia. Abre, Señor, mis labios y mi boca proclamará tu alabanza. Tú no te deleitas en los sacrificios ni te complacen los holocaustos. ¿Sí? Dice, versículo 16. Pero yo lo voy leyendo aquí. Dice, tú no te deleitas, versículo 16. Es que ahí está el 16, en esa diapositiva. Dice, tú no te deleitas en los sacrificios ni te complacen los holocaustos, de lo contrario te ofrecería. Siguiente, por favor. Dice, el sacrificio que te agrada es un espíritu quebrantado. Tú, oh Dios, no desprecias al corazón quebrantado y arrepentido, ¿verdad? Otra versión dice, al corazón contrito y humillado, tú no despreciarás. Versículo 18, en tu buena voluntad haz que prospere Sión, levanta los muros de Jerusalén, entonces te agradarán los sacrificios de justicia, los holocaustos de todo quemado, y sobre tu altar se ofrecerán deseos. Y bueno, antes de entrar un poquito en detalle, ¿verdad? Y de explicar algunas porciones de esta porción bíblica, quisiera comentar de dónde sale o por qué surge este escrito, ¿verdad? ¿Por qué surge este salmo? ¿Por qué el rey David escribe este salmo? Bueno, la razón de esto radica que dice la Biblia que en una ocasión salió el rey David, ¿verdad? Ahí en Jerusalén. Dice que una tarde que estaba calurosa, salió a la terraza y allá a lo lejos vio a una mujer muy hermosa, muy hermosa, que se estaba bañando. Entonces en ese momento le dice a uno de sus allegados, ¿quién es esa mujer? Y le dice, es Betsabé, la esposa de Urías el Eteo Oritita. Urías era uno de sus oficiales, de sus hombres más fieles, más leales a David, ¿verdad? Más leales a Dios, a pesar de que no era israelita, era eteo, era hitita, y le dice a sus oficiales, tráiganme a esa mujer, ¿verdad? Entonces se la traen, la llevan con el rey, y esa noche se acuesta con ella, ¿verdad? Esa noche prácticamente la viola, porque esta era una mujer casada. Y en el ínter de ese relajo, ¿verdad? Su marido estaba ya en el frente, Urías estaba ya con Joab, estaban en guerra contra los amonitas. En ese ínter, resulta que dice la Biblia, dice que se acababa de cumplir con los rituales de purificación, ¿verdad? Se dice que la Biblia dice en Levítico que la mujer, después de que acababa su menstruación, tenía que llevar al templo a ofrecer sacrificios por su purificación, ¿verdad? Que ya se había purificado de su grupo menstrual. Y en ese ínter se acababa de purificar, ¿verdad? Cuando David se acuesta con ella, y entonces sale embarazada. Y por causa de eso, ¿verdad? Para tapar el ojo al macho, ¿verdad? David manda a traer a Urías, luego le dice, ¿sabes qué? Vete a tu casa, quédate en tu casa, lava tus pies, ¿verdad? Que es un eufemismo para decir acuéstate con tu mujer, ¿verdad? Pero es que en vez de irse a su casa, de darse un banquete, ¿verdad? Y de estar con su mujer, se queda en el palacio porque dice, ¿cómo me voy a ir allá a mi casa a disfrutar con mi mujer si mi señor Joab y los ejércitos de Israel están durmiendo a cielo raso? No. Se queda ahí. O sea, se le aguó el plan a David. Al siguiente día lo invita a comer, lo emborracha, y una vez que lo emborracha le dice, ahora sí, váyase para su casa con su mujercita. Y en vez de irse a dormir a su casa con su mujercita, se queda a la entrada donde estaba la guardia real. Y se queda a dormir y le informan a David, le dicen, ¿sabes qué? Que pues Urías no se fue a su casa, y dice, bueno, está bien. Y pues ni modo, pues dijera López Obrador, pues plan B, ¿verdad? Entonces en ese momento, pues era el que el plan A no funcionó. ¿Qué pasó? Sí, que tenía otros datos, yo creo en ese momento, ¿no? Pone en función el plan B, escribe una carta para Joab, que era el general, ¿verdad? Era su primo, Joab era su primo y era el general de los ejércitos de Israel. Y
y escribe una carta y dice: pongan a Urias hasta el frente, ¿verdad?, de la batalla, donde está lo más resto de la batalla, y cuando los enemigos empiecen a atacar, abandónenlo y déjenlo ahí para que lo maten. Envuelve la carta, sella la carta y se la entrega en sus manos a Urias. Prácticamente la sentencia de muerte de Urias se la entregó en sus propias manos. Lleva la carta, ¿verdad?, se la entrega a Joab. Me imagino que la leyó y dijo: pues de modo, chato, ya te tocaba. Lo manda hasta el frente pegado a la muralla. Lo mandan, vienen con el mensaje, le dicen al rey David: ¿sabes qué? Que hubo guerra, ¿verdad?, hubo un enfrentamiento, murieron muchos y entre ellos murió tu siervo Urias. Y dice David: oh Dios, no me lo esperaba, ¿verdad? Y bueno, en ese momento, bueno, qué sorpresa, ¿verdad? En ese momento dice la Biblia que manda a traer a Betsabé y la recibe para hacerla su esposa, para casarse con ella, para hacerla su mujer, a pesar de que él tenía varias mujeres, ¿verdad? La recibe como una de más de sus esposas. Pasado el tiempo, ¿verdad? La Biblia dice que eso no le agradó nada al Señor, ¿verdad? El Señor estaba furioso, David contento, a lo mejor viendo cómo crecía el hijo de Betsabé en el vientre de su madre, ¿verdad? Como si no hubiera pasado nada, aquí no pasó nada, ¿verdad? Ya le tapamos el ojo al macho. Pero un día, el Señor estaba enojado. Un día, el Señor manda al profeta Natán, ¿verdad? Y llega y le cuenta una historia que no la voy a leer ahorita, ahora no la vamos a leer, dale punto, por favor. Que no la vamos a leer, pero esa historia se encuentra en 1 Samuel capítulo 12. Llega y le dice: ¿qué crees, mi rey? Quiero contarle una historia de algo que pasó. Dice: a ver, dime, Natán, te escucho, porque Natán era un profeta amigo allegado al rey David, ¿verdad? Y le dice: querido y respetado, ¿verdad? Le dice: ¿qué crees, David? Había un hombre rico que tenía muchísimas ovejas. Entonces un día, dice, y había otro hombre pobre que tenía una sola ovejita, ¿verdad?, que dice que la cunaba, ¿verdad?, la mecía en su regazo, le daba de comer de su plato y dormía con él. Pero cuando este hombre rico que tenía muchas ovejas, le llega un visitante extranjero, va y le quita la ovejita al hombre pobre, su única ovejita, la mata y con eso le hace un banquete a su visitante. ¿Tú qué dices? En ese momento dice la Biblia que se levanta, ¿verdad?, de su trono enfurecido y dice: ese hombre infeliz, desgraciado, debe pagar 4 veces el valor de la oveja. Y le dice Natán: ese hombre eres tú, porque tú le robaste, ¿verdad?, tú cometiste adulterio, le robaste su mujer a Urias y aparte de eso lo asesinaste por medio de la espada de los hebreos, ¿verdad? Y en ese momento, una vez que Natán lo descubre, probablemente el Señor lo descubre, en ese momento, por la historia, por el relato, podemos entender, ¿verdad?, que se espanta, ¿verdad?, se sobresalta al rey David, se quebranta y empieza a decir: sí es cierto, Señor, he pecado, Señor, perdona mi pecado, ¿verdad? Y aparte de eso, aparte de que lo descubre todo, le dicta la sentencia del Señor en contra de él, de su familia y del hijo de Betsabé. Y dice: ¿sabes qué? Por cuanto tú asesinaste, porque cuando tú despreciaste la palabra del Señor, ¿cuál es la palabra del Señor? No matarás, no cometerás adulterio, ¿no? Le dice: por cuando tú le robaste su mujer a Urias y aparte de eso lo asesinaste con la espada de los amonitas. Ahora la espada, o sea, los problemas, las tragedias, las cosas feas no se van a apartar de tu familia. Una maldición que se cumplió posteriormente, se cumplió a lo largo, ¿verdad?, de la vida del rey David. Dice: tendrás graves problemas y aparte de eso, el hijo que te ha dado Betsabé, que tenía 7 días de nacido, creo 6, 8 días de nacido, ese niño va a morir porque al Señor le ha desagradado lo que tú hiciste, ¿verdad? Entonces en ese momento David se quebranta, confiesa su pecado y lo más probable es que cambió de actitud, ¿sí? Porque su pecado estaba encubierto, ¿verdad? Y aquí no pasa nada, no ha sucedido nada. Pero después de haber sido expuesto, David toma la buena actitud y la buena decisión de reconocer públicamente su pecado y no justificarse. ¿Sí? El rey David se debió haber estremecido fuertemente y arrepentido profundamente en ese momento por su pecado,
Y es entonces donde podemos decir que el rey David comenzó a buscar, en ese momento tomó conciencia de su pecado, de la gravedad de su pecado, y a partir de ese momento tomó conciencia de su imperante necesidad de la compasión y la misericordia, la piedad de Dios para su vida. ¿Por qué? Porque esos eran pecados de muerte, y no porque fuera el rey se iba a librar de ser apedreado, ¿verdad? De ser muerto a pedradas él y la mujer de Urías. Y podrían decir, bueno, ¿y la mujer de Urías por qué? Bueno, porque la Biblia dice que si una mujer era violada en el campo por un hombre, se supone que aunque haya pedido gritos de ayuda, haya dado gritos de ayuda y solicitado ayuda a través de gritos, pues nadie la escuchó, por lo tanto solamente perdonaría al violador, mataría al violador y a la mujer la perdonaría. Pero si eso ocurrió en la ciudad, donde hay mucha gente, y los dos se quedaron callados, entonces se consideraba adulterio. Se llevaba por violación. Entonces tanto él como Betsabé estaban en peligro de muerte. Entonces él empieza a clamar, empieza a gemir, ¿verdad? Y empieza a rogarle, y le dice ahí en el versículo 1, por eso dice: ten compasión de mí, oh Dios. La palabra compasión o piedad es la palabra hanán, que significa suplicarle a alguien, ¿verdad? Que se incline en bondad hacia alguien inferior, hacia alguien que está en desgracia, ¿verdad? Significa mover a favor mediante petición, ¿verdad? Y obviamente cuando el rey David se ve descubierto, se ve expuesto, porque primero que nada estaba cubierto su pecado, ¿verdad? Pero en ese momento se ve exhibido públicamente. Ahí es cuando el rey David empieza a clamar por misericordia, es cuando empieza a dimensionar la gravedad de sus faltas. ¿Y a poco no? Cuando hacemos algo o hemos hecho algo muy, pero muy malo, es en el momento en el cual empezamos a considerar verdaderamente que tenemos necesidad de la compasión y misericordia de Dios. Y en medio de ese clamor, ¿verdad? En medio de ese clamor, el rey David, dale al siguiente. El siguiente, por favor. El rey David, en medio de su súplica por compasión, ¿verdad?, le hace una petición al Señor donde le dice, lávame de toda mi maldad y límpiame de mi pecado. Yo reconozco mis transgresiones, siempre tengo presente mi pecado. Su siguiente, por favor. Dice: purifícame con hisopo y quedaré limpio. Lávame y quedaré más blanco que la nieve. En este momento, ¿verdad? No en ese momento, pero en ese ínter, en esa etapa de su vida, es cuando, aparte de pedir la compasión y misericordia del Señor, el rey David se da cuenta que lo que lo llevó a cometer el acto de adulterio, de robarle la mujer a Urías, y el asesinato de Urías, tramar precisamente el asesinato de Urías, era precisamente la maldad que hay en el corazón de todo ser humano. Por eso empieza a clamar: lávame de mi pecado, límpiame de mi maldad, ¿verdad? Yo reconozco mis pecados, mis transgresiones, y le empieza a suplicar al rey David: purifícame con mis ojos, o sea, límpiame, por favor, lávame espiritualmente, lávame y quedaré más blanco que la nieve. Que eso es precisamente una de las cosas que pasa cuando nosotros venimos a los pies de Cristo, ¿verdad? Cuando se nos predica el Evangelio verdadero, se nos enseña que Jesucristo es el Salvador, se nos enseña que no hay otro camino, ¿verdad? Se nos enseña que el Padre Celestial sacrificó a Jesucristo, ¿verdad? Como el Cordero que quita el pecado del mundo, como el Cordero, ¿verdad?, que pagaría por los pecados de todo el mundo. Pero también se nos deben enseñar dos cosas. Y con todo respeto lo digo, pero así es: la asquerosa naturaleza espiritual del pecado que tenemos delante de un Dios santo, puro y justo, ¿verdad? Y la necesidad de ser purificados, de ser limpiados espiritualmente por Dios, por Cristo Jesús en este caso, ¿verdad? Porque ¿quién es el único que puede salvar del pecado y dar vida eterna? Porque para eso fue ungido Señor Jesucristo. Pero para llegar a este punto de decirle: Señor, por favor, purifícame, Señor, lávame, por favor, con esa vehemencia, con esa desesperación, ¿qué es lo primero que tiene que ocurrir? Darnos cuenta de los demonios. De hecho, no puede haber perdón, salvación y vida eterna
si el ser humano, por ejemplo, cuando se le predica, o el creyente cuando comete un pecado, ¿verdad? No puede haber perdón de Dios, restauración, ¿verdad? Sanidad y restauración espiritual, si primero no toma conciencia plenamente de su pecado, de su inmundicia espiritual contra la cual ha pecado contra Dios. Algo que no es muy común en el cuerpo de Cristo en la actualidad, porque a veces somos cristianos de metralleta, ¿verdad? Que peca, como metralleta, ¿verdad? Y no tomamos conciencia. Ay, sí, Señor, perdóname. En el nombre de Jesús yo declaro y renuncio a mis transgresiones, etcétera, etcétera, pero no hace que Dios nos perdone. Pero no hay algo en el corazón verdaderamente, ¿verdad?, que nos haga comprender la magnitud de nuestro pecado y la intensa y grande necesidad que tenemos de que Dios nos perdone, pero también que nos purifique, que nos limpie, que nos limpie el Señor. En 1 de Juan, en el Nuevo Testamento, dice que Dios es fiel y justo para perdonarnos. Dice que si confesamos nuestros pecados, ¿verdad?, los reconocemos ante Él, dice que Dios es fiel y justo para perdonarnos, y aparte de eso, ¿qué nos dice? Y limpiarnos de toda maldad. Porque lo que nos conduce al pecado es la maldad, es la inmundicia espiritual, ¿verdad? Que a veces no tomamos conciencia hasta que nos metemos en un bronco. La necesidad de compasión y misericordia la tenemos a diario, porque no hay hombre o ser humano tan justo que nunca peque, por lo tanto necesitamos la compasión y misericordia del Señor. O sea, estar consciente, Señor, ten misericordia de mí. Eso no quiere decir que andemos robando y que andemos matando, que andemos adulterando y fornicando, pero no somos, ¿cómo se puede decir? No somos la divina garza. Tenemos errores a diario, tenemos algunas dificultades espirituales, fallamos en algo, a veces no a diario, pero sí, estamos, ¿verdad? Y bueno, después de esto, de que el Señor, ¿verdad?, de que David empieza a suplicar, ¿verdad?, por piedad, misericordia, y empieza a suplicar por la purificación que el Señor trajera a su vida. A continuación, el rey David hace una de las súplicas más tremendas que podemos encontrar en la palabra de Dios, que es lo que él pudo haber dicho, y eso se encuentra, por favor, en el versículo 10, donde le dice lo siguiente, le dice, después de suplicarle que lo limpie, que lo purifique, ahora le pide lo siguiente, le dice, crea en mí. A ver, la siguiente. No, vas para atrás. Por eso está el 7, y ahí se brinca el 9. Y el 9. No está el 10, ¿verdad? Y 9, y 2, y 10. Bueno, el siguiente dice, y es un versículo muy famoso, ¿verdad?, que dice, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva la firmeza de mi espíritu, ¿verdad? Otra versión dice, renueva un espíritu recto dentro de mí. El rey David le pide dos cosas al Señor, ¿verdad? Le dice, crea en mí un corazón limpio. El corazón tiene que ver con la parte íntima, con el ser interior, ¿verdad?, del ser humano. Le dice, crea un corazón limpio, ¿verdad? Lávame, purifícame, pero ahora crea un corazón limpio, ¿verdad? Un alma, un espíritu puro, limpio, santo, ¿verdad?, lleno de tu presencia, lleno de tu justicia, de tu amor, de tu misericordia, de tu vida eterna, y renueva la firmeza de mi espíritu. O también traducido en la Reina Valera, renueva un espíritu recto dentro de mí. ¿Por qué? Porque se daba cuenta que eso era lo que él necesitaba, ¿verdad? Se daba cuenta que es la causa del pecado que él había permitido que entrara en su vida y que no tuvo cuidado de ello. Fue por eso que llegó a cometer adulterio y llegó a cometer homicidio, porque eso fue homicidio. Entonces, para que no volviera a pasar, ¿verdad?, y era lo correcto, le dice ahora, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, me renueva un espíritu firme, ¿verdad?, un espíritu recto dentro de mí, me sostenga, ¿verdad? Y definitivamente una de las obras más maravillosas y poderosas y de los mayores milagros que Dios puede hacer en la vida de una persona, en la vida del ser humano, ¿verdad?, es recrear
lo es crear en el corazón, en el centro del ser humano, en su alma, en su espíritu, en su ser interior, en su corazón, un estado de pureza, conforme a la imagen y semejanza de Dios, de pureza, de santidad, de justicia, un corazón nuevo, lleno del amor de Dios, lleno de la presencia de Dios, lleno de la justicia, de la santidad de Dios, tal como lo tenían Adán y Eva en el huerto de Edén, ¿verdad? Cuando venimos a los pies de Cristo, eso es lo que hace el Señor Jesucristo, pero cuando ya somos creyentes, somos cristianos y llegamos a pecar en cosas que consideramos que son horribles delante de Dios, ¿verdad? Aunque cualquier pecado es feo, es horrible delante de Dios, pero llegamos a hacer algo muy feo, ¿verdad? Es lo que Dios puede hacer si nosotros verdaderamente estamos arrepentidos de todo corazón, tomamos conciencia de la injusticia, de la maldad que tenemos, que tuvimos para llegar a tal grado, ¿verdad? Y le podemos pedir al Señor: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva la firmeza del espíritu, renueva mi espíritu, haz que mi espíritu sea recto, ¿verdad? Sea íntegro. Y eso es, verdad, eso es lo que verdaderamente puede hacer que la vida del ser humano cambie. ¿Por qué? Estamos hablando de la compasión y misericordia de Dios, ¿verdad? Que cuando nos arrepentimos de todo corazón y nos humillamos de todo corazón delante del Señor, ¿verdad? Le suplicamos con vehemencia, a pesar de que el Señor esté enojado, ¿verdad? El Señor se va a compadecer de nosotros. Pero después de eso debemos de tomar conciencia y decirle: Señor, mi maldad, mi pecaminosidad, mi perversidad me llevó a hacer esto, ¿sí? Y por eso ahora te suplico, te ruego que purifiques mi corazón, que recrees mi corazón, que lo hagas un corazón limpio, ¿verdad? ¿Por qué? Porque solamente a través de eso podremos vivir como Dios le agrada. Ahora bien, esa renovación espiritual que Dios hace por primera vez en Cristo y después posteriormente, cuando nosotros llegamos a caer en pecado, en algún pecado grave, alguien llega a hacer algo muy feo ya siendo cristiano, no ocurrió de la noche a la mañana, ¿verdad? ¿Qué pasó? Es porque no ocurrió de la noche a la mañana, sino es porque la maldad se fue filtrando, después de que Cristo te salva, te renueva, te purifica, te hace lo que dice aquí, recrea tu corazón, ¿verdad? Te hace puro, te limpia, te salva, te purifica, te da vida eterna. Pero a veces el creyente, el Hijo de Dios, por X o por Y razón, se confía, se vuelve laxo espiritualmente hablando, ¿verdad? Se vuelve flojo, perezoso, no está pendiente de cómo está su vida espiritual, y ahí anda viviendo la vida loca. Entonces, ¿qué va a pasar? Que la maldad se lo empieza a meter, a filtrar, hasta que llega un punto en el cual está nuevamente corrompido por el pecado de su ser interior. ¿Y qué es lo que va a pasar? Obviamente se va uno a meter en un problemón, va uno a cometer un pecado tremendo. Es como aquel que decía un pastor que decía que el adulterio cuando ocurre en el momento que se acuesta un varón con una mujer, o fue un proceso que lo llevó a eso. Sí, por un proceso. Porque empezó a permitir primero a lo mejor pensamientos inmorales, fantasías sexuales, empezó a lo mejor ver pornografía, contenido indebido, ¿verdad? Hasta que todo eso lo fue llenando, lo fue corrompiendo nuevamente. Y cuando el diablo, ¿verdad? O la oportunidad solita se puso de acercarse a una mujer X, decía mi papá, el hombre es fuego, la mujer es tomba, viene el diablo y le sopla. ¿Sí? ¿Qué va a pasar? Como ya su espíritu ya no es recto, ni su corazón está limpio, lo que va a pasar es que va a cometer adulterio. Fue un proceso precisamente de corrupción hasta llegar a la destrucción. No en vano el Señor dijo: el ladrón vino a robar, matar y destruir. Te empieza a robar tu santidad, tu pureza, tu comunión, ¿verdad? Te mata espiritualmente, o sea, te separa de Dios, de la comunión con Dios, y después te destruye. ¿Qué es lo que le pasó a rey David? Porque si hay alguien que era alguno de los hombres que más amaron a Dios, fue el rey David, precisamente. El que más trataron de honrarlo fue el rey David. Y después de que pasa esto, ¿verdad? Después de que en el versículo 10 clama esto al Señor, él empieza a suplicarle algo, ¿verdad?
¿Por qué? ¿Por qué empieza a suplicarle? Bueno, vamos al versículo 11, por favor, a ver si está ahí. 11 y 12, por favor. Versículo 11 dice: no me alejes de tu presencia, ni me quites tu Santo Espíritu. El que sigue, por favor. Dice: devuélveme la alegría de tu salvación, que un espíritu obediente me sostenga. ¿Por qué en el versículo 11 le dice: no me alejes de tu presencia, ni me quites de tu Santo Espíritu? Porque se acuerda lo que le había pasado a Saúl. Saúl fue el primer rey ungido, y ungido también por el Espíritu Santo. ¿Sí? Dice la Biblia que cuando el Espíritu del Señor vino al corazón de David, del rey Saúl, en ese momento él fue cambiado, ¿verdad? Fue mudado, fue transformado en otra persona, con otra forma de pensar, con otros deseos, otros anhelos y otra personalidad, ¿verdad? No dejó de ser Saúl, pero cambió de ser rey. Pero al paso de los años, por su necedad, terquedad y rebelión, pecó en muchas ocasiones, y cuando fue confrontado precisamente por el profeta Samuel, y le dice: tú hiciste esto, te dije que el Señor te dijo que fueras a acabar con los amalecitas, con todo, desde el rey hasta los niños, los perros. Y él, en vez de hacer lo mismo que hizo el rey David, de decir: sí es cierto, he pecado contra el Señor, yo pequé, empieza a justificarse. Dice: no, lo que pasa es que el pueblo de Israel escogió lo mejor del holocausto, ¿verdad? Lo mejor del botín, para presentárselo al Señor. ¿Es cierto? Lo hizo, dice la Biblia, que lo hizo porque le tuvo miedo al pueblo. Y aparte, en vez de reconocer su falta, su pecado ante el siervo de Dios, empieza a justificarse y a mentir, hasta que le dice: ¿sabes qué? Por cuanto esto hiciste esto, le dice Samuel a Saúl, el Señor te ha desechado, te ha cortado, y ahora se va a buscar a otro mejor que tú, porque Dios no miente ni se arrepiente cuando dice algo. Si acaso dice algo, no lo prometerá. Y es entonces hasta ese momento que empieza a gimotear, empieza a pedir: ay, perdóname, no, ya no es tiempo. Entonces por eso es que el rey David le dice: no me alejes de tu presencia, ni me quites tu Santo Espíritu, porque después de que el Señor rechazó a Saúl y fue ungido David y vino el Espíritu Santo sobre David, el Espíritu Santo lo abandonó a Saúl, y en lugar del Espíritu Santo entonces el Señor mataba demonios para que lo atormentaran. Y David se acordaba de eso y decía: yo no quiero que me pase eso, Señor, perdóname por favor. Perdóname por favor, porque verdaderamente no hay peor cosa que le puede ocurrir a un cristiano, un hijo de Dios, a un miembro del pueblo de Dios, ¿verdad? Del cuerpo de Cristo, que Dios mande que el Espíritu Santo se retire de su vida. La Biblia dice, ¿verdad? La Biblia dice que cuando venimos a Cristo fuimos sellados por el Espíritu Santo, ¿no? Fuimos llenos del Espíritu, y el Espíritu Santo como si nos hubiera sellado como propiedad de Dios, ¿verdad? Propiedad de Cristo. Pero que los calvinistas digan, el calvinismo enseña, ¿verdad? La herejía del calvinismo dice que una vez salvo, siempre salvo, y que si tú eres predestinado, fuiste sellado por el Espíritu Santo, y que si fuiste sellado por el Espíritu Santo, Dios jamás y nunca te va a quitar el sello del Espíritu. Prácticamente te dan a entender: nunca te lo va a poder quitar, porque si ya te lo dio, no te lo va a quitar, ¿no es cierto? La Biblia dice otra cosa. Tenemos el ejemplo de la vida de Saúl. A Saúl era un ungido, sellado por el Espíritu, y el Señor mandó que el Espíritu Santo se retirara de él. Podríamos decir también de Judas, ¿verdad? Judas no hacía milagros por su linda cara. Verdaderamente Judas debió haber sido usado por el Espíritu Santo, y los apóstoles eran usados y llenos del Espíritu Santo, por lo cual podían hacer milagros, resucitar muertos, liberar endemoniados, porque los demonios, por ejemplo, no reconocen qué tanto estudio teológico tengan, sino la presencia del Espíritu y el nombre a quien representas, el nombre de Jesús. Pero ¿qué pasó, verdad, con Judas también? Que tuvo muchas oportunidades para arrepentirse. A lo mejor el Señor en muchas ocasiones le aventó pedradas en sus predicaciones, ¿verdad? Esos rateros, esos que están robando, ¿verdad? Deberán de arrepentirse. A lo mejor lo hizo con Judas, ¿no? Y Judas así, pajareando. Así. Ahí te hablan tú. ¿Qué pasó?
que en la última cena le dio la última oportunidad, mojó un trozo de pan en una salsa y se la dio. Ese era un gesto de amabilidad y de un reconocimiento especial para una persona, para reconocerlo especialmente, ¿verdad? Lo agarró y burlonamente se lo comió y dijo: ¿acaso seré yo el que te entregará, Señor? Dice la Biblia que en ese momento, cuando se comió el pan, en ese momento entró Satanás dentro de él. El Señor lo abandonó. ¿Por qué? Porque la presencia del Espíritu se había retirado de él. Y esto es tremendo, porque imagínense, ¿verdad?, que el Espíritu Santo nos abandonara, o nos llega a abandonar. ¿Qué será de la vida de un cristiano? Atormentado por demonios siempre, con problemas horribles, dificultades, y aparte de eso, una vez que te retiran el Espíritu Santo, ahora si estabas sellado por el Espíritu, ahora estás sellado para condenación eterna, estás perdido. Porque sin el Espíritu, la Biblia dice que en el final de los tiempos, el que nos resucitará también será ¿qué? El poder del Espíritu. Por eso David clama y dice: Señor, por favor, te lo suplico, no me deseches ni me quites a tu Santo Espíritu, por favor. Siguientes versículos, por favor. Versículo 16. Dice: tú no te deleitas. Dice: tú no te deleitas en los sacrificios. Escuchen, qué tremendo, ¿verdad? Dios había ordenado los sacrificios, los holocaustos, las ofrendas en la ley de Moisés, pero aquí prácticamente le está diciendo: tú no te deleitas en eso de verdad, ni verdadero. Dice: ni te complacen los holocaustos, de lo contrario te los ofrecería. ¿Para qué? Para borrar su culpa y justificar su culpa. Versículo 17: el sacrificio que te agrada a ti es un espíritu quebrantado. Tú, oh Dios, no desprecias al corazón quebrantado y arrepentido. Otra versión dice: al corazón contrito y humillado jamás despreciarás. El rey David se da cuenta, ¿verdad? Entiende, reconoce en ese momento que ningún sacrificio, ningún holocausto, ninguna ofrenda monetaria de animales, etcétera, etcétera, lo iba a poder justificar delante de Dios, y por eso Dios lo iba a perdonar. Ojo, para nosotros, para el cuerpo de Cristo en este tiempo, ningún sacrificio que hagamos, ni muchos ayunos, ni mucho servicio, ¿verdad?, ni muchas obras buenas, ni mucho que prediquemos, a lo mejor, ni mucho que ayudemos a los necesitados, a los ancianos, etcétera, etcétera, etcétera. Nada de eso jamás y nunca podrá comprar el perdón, la misericordia y la compasión de Dios para nosotros, en especial cuando hemos hecho algo mucho, muy malo. Nada de eso te va a justificar. ¿Qué es lo único que nos puede ayudar delante del Señor? Un espíritu quebrantado, contrito. Es un espíritu contrito, ¿verdad?, que está dolido, adolorido en su corazón, ¿verdad?, de todo corazón, por haber ofendido a Dios. Dice: tú, oh Dios, no despreciarás el corazón quebrantado y arrepentido, como dice la Reina Valera, el corazón contrito y humillado, tú no lo rechazarás. Es lo único que nos puede ayudar en ese momento. ¿Sí? El rey David se da cuenta, ¿verdad? Se da cuenta que solamente a través de un arrepentimiento genuino y verdadero, porque se ha de haber dado cuenta, ¿verdad?, que él quiso tapar el ojo al macho matando a Urias y ya no pasó nada, ¿verdad? Muerto el perro, se acabó la rabia. Aquí no pasó nada, nadie se dio cuenta. Sus achichitos más cercanos les han dicho: cállese porque me lo he hecho. El pueblo de Dios no se dé cuenta, pero se dio cuenta que Dios sí se había dado cuenta, y que delante de Dios no hay cosa oculta que Él no llegue a exponer. Por eso es que a partir de ese momento yo me imagino que dijo: más me vale, y lo justo es que yo me arrepienta de todo mi corazón por haber ofendido de esa manera al Señor. Bueno, después de que sucede eso, ¿verdad? Después de que sucede eso,
pues la Biblia dice que tuvo que sufrir las consecuencias, ¿verdad? Una cosa que es importante aclarar, ¿verdad? Cuando hacemos algo muy malo y nos arrepentimos de todo corazón, Dios se mueve su corazón a misericordia, porque sí se mueve al ver nuestro quebranto de corazón, pero desafortunadamente a veces hay consecuencias, resultado del pecado, ¿verdad? De pecados graves que no se pueden evadir, que no se pueden quitar, ¿verdad? De encima, y que muchas veces tendremos que sufrir de por vida. Un pastor ya lo he contado, ¿verdad? Que ese pastor fue llamado por Dios y Dios lo llamó. Y él hizo lo mismo que Jonás, en vez de acercarse al Señor, se fue al mundo, se emborrachaba. Y un día trabajando en su trabajo, ¿verdad? Se le va la pierna hacia una maquinaria y le destroza la pierna. Y después de que le destroza la pierna, después de que se ve en esa situación de desgracia, entonces sí se arrepiente, se vuelve a Dios, pero ya se pierde. Y ahora sí predica. Y él le cuenta ese testimonio a los jóvenes y les dice: cuando Dios te diga no peques, cuando Dios te llame a algo, cuando Dios te exhorte, te reprenda o te guíe en tu vida, obedece. Obedece, porque mira, aquí está el testimonio de lo que cuesta la desobediencia. Este es el testimonio, les hace, este es el testimonio. Y bueno, quisiera yo terminar ya en este momento. Quisiera decir, ¿verdad?, que a veces en la vida, desgraciadamente, habemos personas o gente que en algún momento dado de su vida, ¿verdad?, han pecado contra Dios feo tremendamente, ¿verdad?, con cosas que jamás y nunca se imaginaron que llegarían a hacer, ¿verdad?, de ofender al Señor y de lastimar a la gente que le rodea, ¿verdad? Y muchas veces hacemos lo mismo que hizo David, ¿verdad? Nos quedamos callados, tratamos de cubrir nuestros pecados. Pero lo que no sabemos y no nos damos cuenta la mayoría de las veces es Dios, es el mismo Señor el que nos exhibe públicamente, ¿verdad? ¿Y por qué nos exhibe públicamente? Porque está buscando que nos arrepintamos de todo corazón, ¿verdad? Porque solamente hasta que la gente es exhibida por su pecado, hasta que la gente es exhibida por la maldad que cometió, ¿verdad?, que encubrió sus pecados y el Señor lo exhibe públicamente, muchas veces, no siempre, pero la mayoría de las veces es el único momento en el cual la gente se llega a arrepentir de todo corazón. Es cuando recapacitan esa locura, ¿verdad?, que a veces el pecado nos mete. Pero desafortunadamente, a pesar de que el Señor nos perdona, nos ayuda a restaurar, ¿verdad?, nos vuelve a lavar, a purificar, a renovar, te da una nueva oportunidad, a veces también tendremos que sufrir las consecuencias de nuestros pecados. ¿Por qué Dios no dijo, bueno, sí, te perdono en este momento y ya no te va a pasar nada? De hecho le dijo, no vas a morir, pero el hijo de Belsabé sí se va a morir por lo que hiciste. ¿Por qué a veces Dios permite que cosechemos al 100% por menor grado las consecuencias de nuestros pecados, de aquellas cosas malas que a veces hacemos, como manera de disciplina? Hace poco me estaban contando de un jovencito como de unos 15 años aproximadamente, que se fue a trabajar, ¿verdad? Y se fue a trabajar y le pagaron su primer sueldo, y sus padres le habían dicho, hijo, cuando llegues con tu primer sueldo, tienes que entregárselo a tu madre, porque aquí el jabón cuesta, el jamón cuesta, el agua cuesta, la luz cuesta, todo cuesta, ¿ok? El chamaquito bien obediente, ¿verdad? Jovencito, llega el fin de semana y en vez de traer el sueldo a su casa, se gasta todo el sueldo en algo que él quería en su corazón, ¿verdad? Se compra un teléfono. Llega a su casa y sus padres le dicen, ¿qué hiciste? No, es que quería yo este teléfono y me lo vendieron muy barato, etc. Ajá, bueno, pues está bien.
ahora te vamos a quitar el teléfono, te sobraron 250 pesos de tu sueldo, y con esto el resto de la semana te vas a lavar tu ropa, te vas a comprar tu comida para que te lleves tu itacate, tu lonche o se lleve tu almuerzo, hasta donde te aguanten los 200 pesos en esta semana, y después de ahí para allá, ráscate con tus propios hijos. Y dicen que los padres de este jovencito se lo van a hacer. ¿Para qué se lo van a hacer? Para la disciplina y para que aprendan. Dios pudo haberle dicho a David: mira, no pasa nada, ya te arrepentí, tú siempre me has amado, tú me has adorado, el arca de mi alianza estaba botada, ya arrumbada, pero tú fuiste con todo gusto, trajiste mi arca, ¿verdad? Y todos los días estás delante de mi arca, ¿verdad? Orándome ahí, estás en mi presencia, te amo y te perdono. Pero recordemos que Dios es Padre también, y dice que el Padre que ama al Hijo lo disciplina. Y después, porque no solamente se murió el hijo de Betsabé, después se cumplió la maldición, se cumplió la sentencia de que su familia se rebelaría contra él. Después hay las tragedias. Uno de sus hijos viola a su hija Tamar, Amón viola a Tamar, y después en venganza Absalón asesina a Amón, y después Absalón se rebela contra David, y pasa el tiempo y Adonías se rebela también contra David, ¿verdad? Absalón, cuando se rebela, lo mata, lo asesina a Joab, porque le tenía coraje, y fue de bronca como disciplina. Porque a veces también Dios te perdona, te sana, te restaura, pero a veces te deja con las consecuencias de tu pecado. ¿Para qué? Para que nunca se te olvide, y para testimonio de la demás gente que no vive. Bueno, pero independientemente de eso, ¿verdad? Una de las cosas que podemos ver aquí, y como decía yo al principio, ¿y por qué está plasmado este capítulo 51 en la Biblia? Por dos cosas principales. Porque Dios quiere que entendamos que todos y cada uno de nosotros, en cualquier momento de nuestra vida, tenemos necesidad de la infinita y hermosa y gloriosa compasión y misericordia de Dios, porque no somos perfectos, porque no somos la divina garza andando, ¿verdad? Porque no podemos ser tan justos y rectos siempre, y por lo tanto necesitamos la compasión y misericordia de Dios en todo tiempo. Y aparte de eso necesitamos ser humildes de corazón con Dios, ¿verdad? Número dos, una de las cosas que Dios quiere mostrarnos siempre a través de su palabra y en este día, que si nosotros, después de haber pecado de alguna manera, ¿verdad?, fea o no tan fea, pero después de haber pecado y reconocido nuestra falta, la gravedad de nuestra maldad, si llegamos delante del Señor con la actitud correcta, con un corazón contrito y humillado, lo que Dios quiere mostrarnos es que Él siempre estará dispuesto a perdonarnos. Y en muchas ocasiones te quitará las consecuencias de encima. En algunas o no. En muchas. Yo conozco sé de gente que ha hecho algo muy malo, se ha arrepentido, ha cambiado totalmente, y Dios le ha ayudado a restaurar su vida de tal manera que las consecuencias de su pecado hayan desaparecido o desaparezcan de su vida. Pero hay casos en los cuales el Señor sabe por qué lo que hace y por qué lo hace, ¿verdad? Pero siempre que hagamos algo que no debemos, siempre podemos llegar delante de la presencia del Señor, clamando, gimiendo y diciéndole: Señor, ten compasión de mí, oh Dios, perdóname por favor por haberte ofendido, ten misericordia, Señor, de mi vida, restaura mi vida, perdóname por mi insensatez, por mi perversidad y por mi maldad. Pero muy probablemente 99.9%, si no es que 100%, Dios estará dispuesto a perdonarnos y a restaurarnos. Porque después de que se murió el hijo de Betsabé, Dios le dio otro hijo que fue uno de los reyes más gloriosos en la historia de Israel, en la historia de todos los tiempos. Betsabé le dio como hijo al rey Salomón. Amado de Dios, Gedías, amado de Dios. ¿Sí? ¿Por qué razón?
ya era su esposa. Y después de que se murió ese niño, el Señor dice que se acuerda con misericordia de David y le da, Betsabé le da otro hijo, al cual le puso Jedidías, que significa amado del Señor o amado por Dios, al cual también le pusieron como nombre Salomón. ¿Hasta aquí alguna pregunta? ¿Tal? El sabio Salomón. Bueno, pues vamos a ver. ¿Necesitamos la compasión y misericordia de Dios? Sí. ¿Cuándo? ¿Cuando pequemos feo? En todo tiempo, en todo momento. Hasta cuando salimos a la calle, Señor, necesito tu compasión y misericordia, Señor. Porque allá afuera no sé qué pueda pasar, ¿verdad? No sé qué pueda yo hacer, Señor, ten compasión de mí. Ayúdame a guardarme en no pecar. Apiádate de mí, Señor. Vamos a orar. Señor, en este día, Señor, te damos gracias, te bendecimos con todo nuestro corazón por habernos permitido, Señor, en este día estudiar y hablar acerca de tu infinita compasión y misericordia que tú tienes con todos aquellos hijos tuyos que se arrepienten de todo corazón, que después de haber pecado, Señor, gravemente contra ti, Señor, tienen un corazón contrito y humillado, un corazón quebrantado, un espíritu destrozado, Señor, por haberte ofendido, y venimos delante de ti a suplicarte, Señor, que nos perdones, que de todo nuestro corazón, que nos perdones de nuestra maldad, que nos perdones de nuestra iniquidad, nuestra rebelión y perversidad. En este día hemos aprendido, Señor, que debemos de tomar conciencia, Señor, de nuestra naturaleza espiritual, que tenemos de pecado a diario, Señor. Señor, y también, Señor, tener cuidado, Señor, te pido que todos los días, Señor, nos ayudes a recordar que debemos de tener cuidado, Señor, de la naturaleza espiritual que está en los miembros de nuestro cuerpo, que es en la carne, que es la maldad, para que no se infiltre dentro de nuestro espíritu, dentro de nuestro corazón, y nos lleve a cometer actos de perversidad, Señor. También te rogamos por todos nuestros hermanos, por todos tus hijos en esta tierra, Señor, de este lugar, que por alguna razón, Señor, no han tomado conciencia plena de su estado espiritual, de su estado en el cual están actualmente, a lo mejor de los pecados perversos que están cometiendo delante de ti, Señor. Te lo suplicamos que nos ayudes y les ayudes a tener conciencia antes de que venga tu juicio, antes de que tú tengas que traer a alguien o provocar algo para que sean exhibidos públicamente, Señor. Condúcenos al arrepentimiento, condúcenos a la contrición de espíritu, Señor, para venir a ti y clamar por misericordia, clamar por perdón y restauración, Señor. Y te suplicamos, Señor, no creo que sea el caso de nosotros en este día, pero te suplicamos que si en el futuro llegara a ocurrir algo así, Señor, te suplicamos de todo nuestro corazón, Señor, de verdad, que como dijo David, Señor, purifícanos, límpianos de nuestra maldad y crea en nosotros, oh Dios, un corazón limpio y renueva la firmeza de nuestro espíritu. Crea un espíritu recto dentro de nosotros para que nos sostenga, Señor, un espíritu obediente que nos ayude y nos haga serte obedientes todos los días. De hecho, Señor, en esta hora te pido por nosotros los que estamos aquí y por nuestros hermanos que nos están viendo y nos estarán viendo más adelante, que redarguya, Señor, en nuestros corazones con respecto a esos pecados ocultos, esos pecados que están, Señor, ahí en oculto, que no hemos querido sacar a la luz y que no hemos querido cambiar, Señor. Y te suplico, Señor, que en el momento, Señor, en este momento, nos hagas ver nuestra perversidad, nuestra maldad, y que por tu infinita compasión y misericordia, Señor, nos concedas arrepentimiento, pero también, Señor, una vez que nos has concedido arrepentimiento y nos hemos podido arrepentir, reconociendo la verdad, nos purifiques, nos limpies y nos regeneres espiritualmente. Cree que tú crees un corazón limpio dentro de nosotros, un espíritu recto nuevamente, para que nos volvamos a ti como en el momento cuando te conocimos por primera vez, cuando fuimos
restaurados y renovados por primera vez. En el nombre de Jesús te damos gracias, Señor, por este tiempo. Te bendecimos con todo nuestro corazón, Señor. Te rogamos que esta palabra, Señor, llegue hasta los confines de la tierra donde tú lo permitas, y que seas tú bendiciendo y edificando nuestras vidas y la vida de nuestros hermanos que nos están viendo y estarán viendo más adelante. Que tu bendición llegue a nuestros hogares, y también que tu bendición llegue a los hogares de nuestros hermanos en esta tierra y a través de la red social, Señor, los que nos están viendo. En el nombre precioso de Jesús. Amén. 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 Y bueno, amados hermanos, con esto damos por fin por terminado este día, ¿verdad? Esta enseñanza. Si el Señor lo permite, nos vemos en la reflexión bíblica del miércoles 8:30. Y de ahí, si no, nos vemos hasta el próximo domingo. Dios les bendiga y excelente tarde.